Y ante todo, muchas gracias por permitirme estar hoy aquí con todos ustedes. Y voy a darle las gracias muy en particular al presidente del Club de Opinión, Santiago Alba, y con todo el cariño del mundo a don Pedro, porque me ha hecho una presentación de esas que dice uno, ¿cómo se nota que es amigo, verdad? Bueno, pues se nota mucho y además el cariño es mutuo, con lo cual gracias por encontrarnos aquí y gracias por permitirme hablar. Yo tengo una mala costumbre y es que me muevo más que si tuviera, no sé, un grillo en el bolsillo. Así que, con vuestro permiso, me voy a poner aquí. Me voy a poner aquí porque de las cosas que ha estado comentando Pedro, pues es cierto que hay algunas que en su momento fueron para mí auténticas decisiones. A mí mis padres me educaron con valores. Yo siempre le decía a mi madre, digo, tengo un problema. Me decía, ¿cuál? Digo, ¿por qué me educaste con valores? Me decía, hija, por Dios, a los hijos se les educan valores. Y yo le decía, no, porque en el mundo actual tener valores es lo peor que te puede pasar en la vida. Si no tienes valores puedes llegar lejísimos, pero como tengas valores tienes una especie de ancla que te agarra una pierna y que no te deja levantar el vuelo. Así que ella me educó en valores y esos valores me llevaron a tomar una decisión hace muchos años cuando, fíjense lo que son las cosas, porque como la casualidad no existe, porque la casualidad no existe, hubo un momento en mi vida, yo me dedicaba a guerra, nobleza, pregúntenme todas las formas de combate de un caballero medieval, me las sé todas. Pregúntenme cómo son técnicas de asedio en el siglo XII, me lo sé todo. Pregúntenme cómo es el armamento, cómo se da una estocada, me lo sé. Pero yo no había tratado algunos asuntos concretos de historia de la Iglesia, se lo confieso. Y estas casualidades raras que tiene a veces la vida, pues llevan a que yo estaba trabajando en San Isidoro y de repente pues había una serie de objetos islámicos que estaban mal datados y como mi madre me dio sus valores, pues fui y se lo dije a un político de peso de nuestra comunidad autónoma al que yo tengo mucho aprecio personal y que me dijo, pues hija, investígalo. Investígalo derivó a crear un equipo de investigación con otra mitad que no está aquí presente, que además es de aquí, es de Valladolid, le quiero muchísimo, es como un hermano para mí, que es José María Ortega del Río, Chechu. Chechu es, siempre decimos de broma, ya saben esta cosa que tenemos, que si Valladolid, que si León, que si León, que si Valladolid, y él y yo cuando nos presentábamos siempre decíamos, somos Castilla y León, y nos llevamos bien y estamos juntos. Entonces nosotros somos Castilla y León en investigación y encantados de serlo. Así que esta va también por él, que no puede estar hoy aquí con nosotros, por un tema personal que no podía quitar, y sí que lo que quiero es decirles que de lo que yo voy a contar, pues la otra pata del banco es Chechu Ortega. Él es de Historia del Arte, yo soy de Historia Medieval, y un buen día nos pusimos a investigar una serie de objetos islámicos, fíjense, y acabamos con esta copa, que es el cáliz de Doña Urraca, que fruto de esta casualidad que no existe, pues verán ustedes una historia que es absolutamente maravillosa y que yo quiero ponerles, como hacemos los historiadores, exponiendo los datos. Yo no les voy a tratar ni de convencer ni de no convencer. Yo les voy a dar datos y ustedes van a reflexionar sobre esos datos y van a llegar a su conclusión, que todas ellas son igual de válidas, ¿eh? Para empezar, tenemos que el descubrimiento que en su momento nosotros hicimos, a ver si me funciona esto, un segundito, si no lo paso mal, ¿no? Aquí. Pues acabó en un libro, y ese libro, con esa casualidad que no existe, antes de que el libro estuviera publicado, fíjense, hay un dicho en León, que es cuando algo es de Dios, el demonio menea el rabo. Y cuanto más menea el rabo el demonio, más de Dios es el tema. Es un dicho, es un refrán. Bueno, pues aquí debe de ser que el asunto era muy de Dios porque el demonio empezó a menear el rabo desde antes que saliera el libro. Ustedes pueden opinar de un libro, cuando el libro lo tienen entre sus manos y lo leen. ¿Pero alguna vez han opinado de un libro que no está todavía en las librerías? Qué curioso, de este libro se empezó a opinar antes de estar en las librerías. Pero no solamente eso, sino que fruto de otra casualidad de esas que tampoco existen, acabó convirtiéndose en noticia internacional. Es que fuimos, esto que se dice ahora, de trending topic mundial. Pero fuimos tan trending topic mundial que no solamente aparecimos en el Times, sino que en la BBC, a mí me llamaron un día a la BBC y me dicen, ¿quiere usted una entrevista en prime time? Y le digo, yes. Y me dicen, pues va a hacerla usted con este locutor. Digo, fantástico. Luego resulta que era uno de los periodistas más importantes de Inglaterra. El caso es que también apareció en el Figaro, por supuesto en España, solo faltaría, en Alemania, en Rusia, en China, elijan ustedes. Fuimos trending topic mundial. ¿Por qué? Porque es un tema que pasó de ser un tema histórico, el que yo les voy a contar,
a convertirse en un tema que iba más allá de lo histórico, y eso arrastra una carga. Lo que nosotros encontramos en nuestra investigación nos llevó a deducir que existía un cáliz que era venerado como el cáliz de Cristo en Jerusalén. Evidentemente ninguno de nosotros, seamos cristianos o no, estuvimos con Jesucristo en la última cena y levantamos un acta notarial de cuánta gente estaba y sacamos fotografía de cada uno de lo que había encima de la mesa. Pero sí que es cierto que hay una tradición que vincula ciertos objetos con esa pertenencia a Jesús. Y entre esos objetos había un cáliz que se veneraba en Jerusalén. Ese cáliz que se veneraba en Jerusalén es el cáliz que acabó en León. Y todo el proceso para que ese cáliz, que desde el siglo IV documentamos en Jerusalén, como les comentaré, acabe en el siglo XI a León, pues es lo que yo les voy a contar. Pero es que el cáliz de Cristo, o el cáliz venerado como el cáliz de Cristo, tiene también otra cualidad casi aneja, ¿no? Cuando uno habla de estos temas, automáticamente ¿en qué piensa? En la capacidad salvífica que tiene este objeto. En todas las leyendas del rey Arturo le vienen a la cabeza temas como, por ejemplo, puede ser Lancelot, la reina Ginebra o el Santo Grial. El Santo Grial es un constructo literario. Eso quiero dejarlo claro desde el minuto 1. Es un constructo literario. Otra cosa es el cáliz domini, el cáliz de Cristo venerado como cáliz de Cristo. Son dos temas distintos, que sí que es cierto que la leyenda surge de un punto histórico, que es de lo que vamos también a hablar. Es decir, hay una base histórica que sustenta la creación de la leyenda y que luego les contaré. Pero para comprender mejor esto, hay que irnos a un marco histórico. La historia de España, por desgracia, últimamente, salvo en el mundo universitario, y no siempre, la solemos contar no todo lo bien que deberíamos. De hecho, ya ni siquiera decimos que los romanos entran en la península ibérica, decimos que los romanos invaden Castilla y León, o invaden Aragón o invaden Cataluña, cuando Cataluña no existía y tampoco Castilla y León en la época de los romanos. Entonces, como comenzamos a utilizar con términos de las comunidades autónomas actuales, términos históricos, a veces acabamos en muchos despropósitos igualmente históricos. Por eso yo quiero traerles un mapa, porque a veces en esta tierra bendita nuestra, que unas veces fue León, unas veces fue Castilla, unas veces éramos amigos y otras estábamos a tortas, pues lo cierto es que fuimos los amos de la península ibérica desde el punto de vista cristiano durante bastantes siglos. Y de vez en cuando conviene recordar lo importantes que fuimos, porque hay otros que se empeñan de decir que son mucho más importantes que nosotros, pero la historia es cabezona y demuestra que realmente los datos son los datos y contra los datos no se puede ir. Esto es el Reino de León en el año 900, año 1000. Fíjense que esto vendría a ser el Reino de Navarra, Aragón, Sobrarbe y Ribagorza son condados y los condados catalanes son 4. El resto realmente es Al-Ándalus, es el califato. Pero si mira quién es el enemigo cristiano más potente, está claro que tiene un nombre y apellido. Este territorio sufrió los ataques de Almanzor, pero este territorio llegó un buen rey que se llamaba Fernando I, que es con el que comienza nuestra historia. Fernando I es el hombre con más suerte de la península ibérica. Nace segundo de los hijos del rey de Navarra. Eso quiere decir que técnicamente no era nadie. A lo mejor obispo, o abad, o la mano derecha de su hermano. Pero da la casualidad que una serie de oportunas muertes, muy oportunas muertes, esto daría lugar a una novela de Agatha Christie maravillosa, cómo son de oportunas esa secuencia de muertes, acaban convirtiendo a Fernando, infante de Navarra, en marido de la única hermana del rey de León. De tal manera que si el rey de León muere, su hermana, que se convierte en reina de León. Y quien esté casado con su hermana, que se convierte en rey de León. Ergo, ¿qué separa a Fernando de la corona de León? Librarse del cuñado. Y ahora confiesen, ¿cuántas veces han querido ustedes librarse de algún cuñado, de algún primo, de algún suegro? Alguna vez seguro que por sus cabezas ha pasado esta idea o lo han valorado. Bueno, pues el caso es que Fernando lo llevó a efecto. Y en la batalla de Atapuerca, en la batalla de Tamarón, en el año 1037, da a muerte con sus tropas, siendo el conde de Castilla, al rey de León. Y en el mismo momento que está muerto su cuñado, él pasa a ser, como marido de la susodicha hermana, el rey de León. Los leoneses ya saben que a estas alturas somos cabezones, ¿no? Si no lo saben, ya se lo digo yo, somos muy cabezones. Cuando Fernando vino a León, se encontró con que los leoneses le dijimos, no entras. Y Fernando dijo, soy el rey. Y los de León le dijimos, nos da lo mismo, no entras. Porque has matado a nuestro rey, tu mujer entra, pero tú aquí no pones un pie. Claro, estuvo un año para entrar. Ríanse de la humillación de Canosa. Este rey estuvo un año para entrar. Cuando por fin entró, ¿qué hizo? Pasó a cuchillo a toda la nobleza. No en el sentido físico, sino en el inteligente. Al que era potente en Galicia,
lo mandó a Castilla. Al que era potente en Castilla, lo mandó a Portugal. Al que era potente en Portugal, lo mandó a Asturias, y al de Asturias lo mandó a León. ¿Qué quiere decir eso? Que te has quedado sin amigos, sin apoyos y sin aliados. Tienes que empezar desde cero. Y entre los que mandó a frontera, hay uno que les va a sonar. Se llamaba Diego Flaínez, era hermano del conde de León que le negó la entrada. ¿Y saben de quién es el padre? Porque le mandó a la frontera de Castilla, provincia actual de Burgos, sitio que se llama Vivar. ¿Les suena? Rodrigo Díaz de Vivar es el hijo de Diego Flaínez, uno de los nobles purgados por Fernando, ahora rey de León. Pero si iba a quedar Fernando en rey de León, hombre, le salió bien la jugada. Y en el año 54 dio a muerte a su hermano de padre y madre en la batalla de Atapuerca. Con lo cual, en el campo de batalla de Navarra, le dice a su sobrino, que evidentemente estaba el niño temblando, le dice, bueno, a partir de ahora yo te garantizo el trono, pero bueno, quedas bajo una tutela de tu poderoso tío. ¿Qué quiere decir esto? Que Fernando I se intitula Imperator totus Hispaniae, empieza a usar los términos de Rex Hispaniae. Esto va para los que dicen que el término Hispania no existía. Que dicen, no, somos a partir de los reyes católicos. Pues es curioso que Fernando ya lo utilizara y muchos otros más. No nos vamos a entrar en este debate. Pero en cualquier caso, quédense con que este infante navarro acabó siendo el hombre más poderoso de la cristiandad y de la península ibérica en su tiempo. Había sido capaz de matar a su cuñado, fue capaz de matar a su hermano. ¿Qué pueden pensar los musulmanes de él? Que es mejor llevarse bien, ¿no? Vamos a ser educados. El califato de Córdoba ha explotado. Ahora ya no hay un califato, ahora hay reinos de taifas. Y en esos reinos de taifas hay algunos más grandes y otros más pequeños, unos más poderosos y otros más secundarios. Y si de repente nuestro rey poderoso pues decide atacar, por ejemplo, la taifa de Badajoz, el rey de Badajoz entiende que lo mejor es llevarse bien con el poderoso Fernando I. ¿Cómo? Entregando lo que llamamos un soborno. O si lo prefiere, más elegantemente, un pago de parias. Yo te doy un dinero, tú no me atacas. Y cuanto más dinero te dé, menos me atacas. Problema, si mis enemigos son los de la taifa de Toledo, entonces yo puedo atacar la taifa de Toledo. ¿Y qué van a hacer los de Toledo? Pagarle. ¿Cómo será el soborno? Mayor. Así que aquí entramos en un juego de sobornos en el que todas las distintas parias, mediante campañas de intimidación, pues comienzan a darle unas cantidades exorbitantes de dinero a Fernando I, que acaba mandando muchas de esas cantidades a Francia y que acaban siendo la base económica de la construcción de un monasterio tan potente como es Cluny, que les sonará a todos ustedes, que es uno de los grandes artífices de la reforma eclesiástica en Europa. Bueno, Fernando no solamente recibe pago de parias, también recibe reliquias. Y de hecho hay un viaje famoso a Sevilla en el que se va buscando supuestamente las reliquias de Santa Justa y Rufina y se vienen con reliquias más potentes que son las de San Isidoro, con las cuales crea un templo ampliando y no preexistente donde decide enterrarse con su señora, los antepasados de su señora, y él al final acabó siendo, yo lo digo siempre, fue para mí uno de los mejores reyes de León, precisamente no teniendo sangre de león, pero fue un gran rey de León. Bueno, pues este rey tuvo esa intimidación que les comentaba, tuvo esas campañas que les decía, tuvo un poder inmenso y por acabarles de marco un poco para que entiendan hasta qué extremo era temido, era famoso porque cuando recibía a algunos de los reyes de parias, pues, por ejemplo, cuando lo recibía en Medinaceli, donde estaba enterrado Almanzor, que es el general musulmán más poderoso del Islam español, pues decía, a ver, ¿dónde estaba la cabeza de Almanzor? Aquí, mi señor, pues ábrame la silla curul aquí, y recibía a los musulmanes obligándoles a arrodillarse, teniendo sus reales efectos personales encima de la cabeza del guerrero más poderoso del Islam. Mayor humillación, pocas. Por lo tanto, era un hombre para temer. Bueno, pues este hombre para temer tenía una idea muy clara de cómo quería acabar la reconquista en una generación. Era inteligentísimo, era una estratega espectacular. Daría para hablar de él 20 horas y no pararíamos. Pero no es el objetivo más que de este marco cronológico y un poco contextualizar. Tiene un hijo que se llama Sancho, tiene un hijo que se llama Alfonso, tiene un hijo que se llama García. Y en el año 1065, cuando estaba atacando Valencia, fíjense lo lejos que está Valencia de León, cuando estaba atacando Valencia se siente morir, le llevan a marchas forzadas de vuelta a León y en muy pocos días fallece, en un auténtico espectáculo de despojarse de lo que es la autoridad y de todo lo que es esa parte humana para revestirse de la parte divina, que es maravillosa como ceremonia así. Fernando I
decide dividir el reino en 3 partes. No lo hace porque sea una herencia a lo navarro, no lo hace por ninguna de estas cuestiones. Lo hace porque en su cabeza tiene que si sus hijos responden como deben, en una generación ha terminado la reconquista. Y ahora les voy a explicar por qué. A Sancho le deja Castilla, que ahora en 1065 pasa a convertirse en reino. Es decir, si hay un año de nacimiento del reino de Castilla, 1065. Al pequeño García le deja Galicia, 1065. Y al del medio le deja León, y a cada uno unas parias. Y entiendan las parias como zonas de expansión del reino, porque esta es la parte inteligente. Vamos a verlo en detalle. Esta es la Castilla que proyecta Fernando I, con Zaragoza. Por lo tanto, la Castilla que Fernando diseña, ¿qué hace? Fíjense si es inteligente. Le cierra el paso a Navarra, aislándola. Le cierra el paso a Aragón, que no hubiera llegado jamás al Valle del Ebro. Y le cierra el paso a los catalanes. Y Castilla hubiera llegado hasta Valencia, que era la plaza que le estaba asediando cuando muere. Fíjense qué inteligente. Claro, también diseña un león, muy distinto al que después será. Y ese león se tiene que expandir por Toledo, con lo cual el actual Castilla-La Mancha hubiera sido el reino de León. ¿Y cuál era la salida natural? La zona de Murcia. Y por fin, al hijo pequeño le deja Galicia, con esta zona de expansión. Bueno, a ver, no es exacto, pero si se fijan un poco Portugal, en buena medida está también vertebrado verticalmente, o sea, tan equivocado no estaba Fernando I. Claro, esto nos dejaría un perfil, si se fijan, bastante semejante, salvando las distancias, a que vamos a encontrar en la Baja Edad Media. Pero es que estamos en el siglo XI, ¿eh? Por eso les digo que es un hombre avanzado a su tiempo, es un genio, es un estratega impresionante. Esto es lo que él diseña, y efectivamente en una generación, si sus hijos hubieran sido de otra manera, pues probablemente se hubiera acabado la reconquista en 1 minuto y medio. En 50 años, 100 años, hubiera acabado la reconquista 400 años antes de cuando se acabó oficialmente la reconquista. Pero claro, el hombre propone y Dios dispone. ¿Y qué tenemos? Pues que sus hijos, como bien saben, acabaron matándose entre ellos. A Sancho lo matan en Zamora, Alfonso que escapa semivivo llega a Toledo, doña Urraca le dice vuelve, al pobre García lo meten en prisión y no le importa a nadie. Y al final, ¿qué tenemos? Que toda la herencia vuelve a una sola mano, que es la de Alfonso VI. ¿Y quién está detrás de Alfonso VI? Una gran mujer. A mí me gusta mucho decir que no está detrás, está al lado. Porque si hay una mujer inteligente en el siglo XI, les garantizo que es doña Urraca. Doña Urraca la del Cali, doña Urraca la zamorana. Doña Urraca es... Ya me gustaría a mí conocer un político que tuviera la talla intelectual de doña Urraca. Seguro que nos irían mejor las cosas. De verdad, de cualquier partido, escojan el que quieran. Me encantaría, porque de verdad que era una mujer espectacular, con unas ideas tan claras que los musulmanes criticaban a esta mujer diciendo ¿qué hace esta todo el día con el rey? ¿Por qué el rey escucha a esa mujer? ¿Qué hace la hermana con el hermano? ¿Por qué escucha la opinión de la hermana? Porque era un genio. Y era inteligentísimo. Entonces, ¿de quién te fías más? ¿De tu hermana? Bueno, pasa el tiempo, tenemos otra Urraca, no tan inteligente, pero sí reina, que es Urraca I, hija de Alfonso, y tenemos un emperador que es Alfonso VII. Esto se lo pongo porque me encanta que todo el mundo vea lo importante que fuimos. Esto no tiene nada que ver con la charla, me permiten el excursus, pero me encanta, porque si esta charla la diéramos en otros territorios y ellos tuvieran lo que nosotros tenemos de historia, esto sería el epicentro de la charla, y para nosotros es algo más secundario. Pero todo esto en 1135 se arrodilló ante nuestros reyes, y me encanta. Lo siento, no tiene nada que ver con la charla, más allá de lo que les comento. Volvemos a otro aspecto fundamental. Tenemos el Camino de Santiago, es el gran eje vertebrador. Y cuando dicen que no estábamos conectados con Europa, es mentira, estábamos conectadísimos. Alfonso II, el Casto, rey de Asturias en el siglo VIII, era vasallo de Carlomagno. Hay un montón de embajadas, hay un montón de envíos mutuos, es decir, estábamos conectados, se sabía lo que había. Es más, en las crónicas alemanas se habla que existen varios imperios en Europa. El imperio romano, es decir, el bizantino, el imperio alemán, el Sacro Imperio Romano Germánico, el Bretwalda, que ya no existe, dicen, y el emperador de Hispania, que se llamaba Fernando y después Alfonso. Es decir, a nivel internacional, claro que sabían de nosotros. Aquí no había una frontera cerrada, como nos han vendido. Aquí había mucho intercambio de ideas. Y el gran intercambio de ideas llegaba por el mar, que siempre comunicó y no aisló, y llegaba por tierra. Bueno,
Y esta historia lleva a que Fernando y Sancha, nuestros reyes del principio, que son los creadores de todo este gran imperio, deciden enterrarse en San Isidoro, en León. Y ahí hay una gran colección de objetos que en un momento determinado, pues Margarita, con su amigo Chechu, está estudiando. Y entre ellos aparece este arca. Este arca llegaba del Louvre y llegaba con una ficha catalográfica espectacular. ¿Por qué? Porque se había prestado para una exposición sobre arte fatimí. Es una de las mejores piezas de arte fatimí a nivel mundial. Y el Louvre la pidió para una exposición y del Louvre venía con una ficha catalográfica extraordinaria, porque otra cosa no los franceses, pero eso lo hacen bien. Bueno, pues este arca es un regalo diplomático. Por explicarlo con un ejemplo de andar por casa. Muy manido. Todos tenemos en nuestra casa cosas de los chinos. ¿Cuántos de ustedes tienen un regalo personal de Xi Jinping? Yo no. Entonces, esto sería un regalo personal de Xi Jinping, por así decirlo. Nuestra pregunta fue cómo este tipo de objetos había llegado a León. Porque una cosa es que haya un objeto, dos, que vengan de Egipto, bueno, se llama comercio, es factible. Tres, bueno, pero ya cuando vas subiendo el nivel, vas entrando en una calidad extraordinaria y encima tienes regalos diplomáticos de nivel de jefatura de Estado, aquí está pasando algo que no entendemos. Y ahí fue el momento en el que nos empezamos a hacer unas preguntas. Y las preguntas, además, fueron todavía más machacadas por el hallazgo, que ya, evidentemente ya se conocía, pero para nosotros fue un hallazgo de que no era la única pieza diplomática, sino que es que teníamos más. ¿Dónde estaban? En el Museo Arqueológico Nacional. ¿Por qué? Porque gracias a Napoleón Bonaparte, San Isidoro, igual que las huelgas de Burgos, igual que tantos otros sitios, fue saqueado a gusto y placer, y las tropas napoleónicas se llevaron lo que les dio la Real Gana, o la Napoleónica Gana. Y entre otras muchas cosas, a golpe de bayonetas, se llevaron oro, se llevaron plata, se llevaron lo que pillaron, pero también se llevaron documentación. Y de hecho, fíjense que Canarias, que hay un documento que se conserva en el archivo de San Isidoro, donde un español, hace falta ser rata, escribe desde Burdeos y dice: ustedes no me conocen, señores Abad y del Cabildo, pero yo estuve con las tropas del general que ocupó San Isidoro, por cierto, era todo un caballero, eso si quieren luego se lo cuento por qué, digo esto, y yo me he llevado 2 carros completos de su documentación. Si ahora quieren recuperar los 2 carros completos de documentación medieval que yo me he llevado, páguenme. ¿Qué haría un español? Margarita pagaría, porque Margarita no le puede dar la curiosidad de saber qué dice esa documentación. ¿Qué haría un español enfadado de 1815? ¿Te la quedas? ¿O no? ¿Lo han dudado? Te la quedas y la disfrutas. Claro, te la quedas y la disfrutas, es que ahora nosotros andamos buscando los 2 carros de documentación medieval y a ver dónde los encontramos. Por lo tanto, hay lo que llaman técnicamente los ingleses un lag bastante amplio de documentación en San Isidoro. Bueno, el caso es que todos estos objetos egipcios buscamos respuestas en las fuentes hispanas y no encontramos absolutamente nada. Así que, si no estaba aquí, pues ¿dónde tenemos que buscar? Evidentemente en Egipto, ¿no? A ver si en Egipto había algún tipo de referencia de cualquier tipo. Claro, problema, estamos en los momentos de las primaveras árabes. Y yo soy muy lanzada. Tengo un hijo aquí presente, que entonces era un niño pequeño, y mi compañero Chechu tiene una hija, que entonces era también mucho más pequeña. Chechu es un paisano grande, quiero decir que físicamente es todo un paisano. Y me acuerdo que comentamos que había que ir a Egipto. Y él me dijo, pues vas tú. Y yo le escribí toda estupenda al gran jeque de la mezquita de Al-Azhar, y le dije que me gustaría investigar y me dijo que no era el caso. Y le dije a Chechu, pues chico, tendrás que ir tú. Y me dijo, teniendo una hija pequeña allí en las primaveras árabes, va a ser que no. Entonces contratamos los servicios de una persona que se envió, que él había estado ya allí, en Egipto, ya había investigado en Al-Azhar, no tenía esas cargas familiares que nosotros teníamos y podía investigar allí, contratado y pagado. Bueno, por la sorpresa, esto es Al-Azhar, es que aparecen 2 documentos que, para que vean cómo después el demonio a veces menea el rabo, cuando se publican estos 2 documentos, hay gente que es muy atrevida y dice: es que esos documentos me gustaría que esto hubiera pasado en Inglaterra o en Francia. Me gustaría, en Cataluña, me hubiera gustado, porque seguramente la respuesta hubiera sido muy distinta. Nuestros documentos seguro que no dicen lo que dice esta mujer que dice. Esta mujer no dice nada que dice, valga el dicho de lo que estoy diciendo, sino que realmente
está certificada su lectura, y esto es un documento que les traigo en exclusiva, pero que sí saldrá en la próxima edición de nuestro libro, donde la República Árabe de Egipto certifica, que no Margarita, la lectura de sus diplomas. Y es Egipto el que certifica la datación. Y si alguno quiere leerlo en árabe, ahí lo tiene. Y si ustedes conocen a alguien que lea árabe y que quieran que se lo lea, yo se lo paso, para que vean que otra cosa no. Pero los hijos de esta tierra mentir no mentimos. Así que a su disposición. El primer documento en su anverso dice esto. Dice Al-Kifli, que es un cronista, que la copa que dicen los cristianos, que es la copa del Mesías, utilizada durante la celebración con los seguidores, piensen que está escribiendo un musulmán, se encuentra en Jerusalén. Dice que hay unos hombres romanos, es decir, cristianos, que se han juramentado para protegerla, como para no protegerla. Es que unos pocos años antes de este escrito, ¿saben lo que había pasado? Que un califa había destruido la iglesia de Santo Sepulcro, la había arrasado, como para no proteger la copa de Cristo, que nos la acaban de destruir la iglesia. Y dice que los cristianos insisten que tienen poderes medicinales extraordinarios. A ver, ya saben que en las reliquias siempre se les atribuye una capacidad salvífica, y bueno, en el caso del cáliz de Cristo todavía más. La gente de doctrina y ciencia son los musulmanes, ¿no? La ignoran y la rechazan. Esto dice el anverso. Y añade que en el año de la Gran Hambruna, es el tiempo de Fernando I, para no liarles a ustedes, ¿vale? Envió el rey de Denia un barco cargado de víveres. ¿Por qué? Porque en el año de la Gran Hambruna resulta que el califa de las tierras donde está Jerusalén, que es el califa de Egipto, lleva años que no tiene que dar de comer a su gente. Ha matado hasta todos sus caballos para comerlos. Esto para un árabe es como lo peor que te puede pasar en la vida, matar tus caballos. Y además pide ayuda a todo el Islam, ¿y sabe cuánta gente responde a todo el Islam? El de Denia, que le manda barcos. ¿Por qué? Porque es que el de Denia tenía una ruta comercial en exclusiva. Tampoco lo hace por bondad, lo hace porque tiene una ruta en exclusiva. Al darle todos esos víveres, el de Egipto, que es el señor de los santos lugares, le dice: ¿con qué te pago? Porque tengo todos los tesoros que tú quieras a tu disposición. Y entonces el de Denia le dice que quiere la copa de Jesús, para entregársela al rey de León, Ferdinand Al-Kabir. Y esto lo dice literal, insisto, les paso los textos árabes y los leen ustedes. Y les paso el certificado de la República Árabe de Egipto. Cuando habla de rey de León, dice Emir Liyun, ahí no hay duda. Cuando habla de Fernando Al-Kabir, es Fernando el Magno, es decir, Fernando I, del que yo les he hablado, el que funda San Isidoro. Además dice que le interesa, y aquí viene el dato maravilloso, dice, con el propósito de fortalecer la amistad con él. ¿Qué les dije yo antes de Fernando I? Que mejor tenerlo de amigo, porque como lo tengas de enemigo, vas dado. Y dice que este rey está afectado por la enfermedad de la piedra, que después le hizo perecer penosamente. Efectivamente, el rey murió de dolencias muy graves que podríamos asociar con dolencias tipo riñón, tipo algo parecido a esto. Claro, los cristianos que están en Jerusalén no quieren que la copa se la lleven los musulmanes, sino que piden que sea un cristiano el que por respeto lleve la copa en el barco que va a hacer el viaje hasta el extremo de Occidente, hasta la península ibérica. Y nos dicen que estaba haciendo la peregrinación en Jerusalén un prelado cristiano que era de Al-Yalalika. Al-Yalalika es un término geográfico musulmán con una precisión absoluta que solo designa un territorio en el mundo. ¿Saben cuál? El noroeste de la península ibérica. Lo que hoy en día es Galicia, Asturias, Santander, Castilla y León. Eso es Al-Yalalika. No es ningún otro territorio. O sea, está utilizando el término preciso y exacto. Una fuente musulmana. Claro, no solamente hay un pergamino, es que hay dos. También certificado, como ven ustedes aquí, por la República Árabe de Egipto. Y el segundo pergamino, también de datación medieval, dice lo siguiente. Se supone que es una copia de un documento de Saladino, escrita en el siglo XV. Ya saben que Saladino es de la Tercera Cruzada. El estado de nuestra hija, la de Saladino, es que tiene una enfermedad. Esa enfermedad nos remite. Y yo sé que tú tienes, aquí está un poco montado, tienen que fiarse, aquí sí que tienen que hacer un ejercicio de confianza, porque está montado un texto sobre otro, le dice Saladino al gobernador de Egipto. Y yo sé que tú tienes una esquirla que tu indigno antepasado hizo saltar con un cuchillo, con una momia, de la copa, cuando la copa del Mesías fue enviada a Occidente.
dame la esquirla para que yo pueda ponérsela a mi hija. Salarino dice que su hija se cura y que él se queda la esquirla. Esto es lo que viene a decir esta parte del documento. Bueno, ¿por qué les traigo yo esta parte del cáliz de Doña Urraca? Pues se lo traigo porque aquí, como pueden ver, hay un roto, ¿verdad? ¿Lo ven? El pequeño roto. Este es el borde y aquí viene el pequeño roto. Cuando se desmontó la pieza para hacer una réplica en el año 2010, con apoyo de la Junta de Castilla y León, pues el orfebre que hizo la copia, al verlo, dijo: pero ¿con qué han golpeado ustedes esta copa? Que con un cuchillo o algo parecido, miren aquí las esquirlas, imagínense una lupa de orfebre, miren aquí las esquirlas que todavía quedan. Él no sabía nada de toda esta historia. Y además dijo: porque manda narices que hayan golpeado justo en el único sitio en el que se pueden llevar un cachito. ¿Qué querían? ¿Llevarse un recuerdo? Un hombre que no sabía nada de esta historia. Bueno, ahí tienen ustedes la esquirla y ahí tienen ustedes la copa. Y aquí tienen la copa en su totalidad. ¿Ven el borde? Y ven la esquirla. Esta copa tiene varias singularidades. Claro, en este momento mi compañero Ortega y yo, él es de arte, yo de historia, nos dimos cuenta que estábamos ante algo muy importante. Pero algo que también traía consecuencias, como decía antes don Pedro. Vamos a ver, hay temas que son casi tabúes. Yo pensaba que la universidad era un lugar de intercambio de ideas, de libertad, así debe de ser, y además nos ha costado mucho conseguir esta libertad de pensamiento y de expresión. Si no la tenemos, estamos muertos, hemos perdido la esencia de nuestra sociedad. Cuando dejemos de opinar con libertad, estamos muertos. Pero sin embargo hay temas tabúes. Un tema tabú es este, porque efectivamente yo tengo una carrera que iba a ser probablemente la catedrática más joven del país, como mujer, ya lo ven. Y en ese momento tú te das cuenta que eso te va a traer un lastre. Ahora, ¿afrontas el lastre o no? Y entonces la pregunta del millón, cuando esto Chechu lo hizo en su casa y yo lo hice en la mía, fue por parte de sus padres y de su mujer y a mí por parte de mi madre y la familia, pero no te hemos enseñado nada, las cosas hay que seguirlas y la verdad solo tiene un camino. Por lo tanto, tienes que dar ese salto de fe, entre comillas. El caso es que investigamos el cáliz de todas las maneras posibles. El cáliz en sí mismo es esto que están ustedes viendo, ¿de acuerdo? Les parecerá inmenso, es que la diapositiva hace mucho. ¿Pero saben cuál es el tamaño? Miren la palma de mi mano. ¿Ven la palma de mi mano? Este es el diámetro. ¿Saben la altura? 3 dedos míos. Esta es la copa. Como ven, es bastante pequeña. Engaña mucho. Esta copa, además, es una copa, como veremos, de una época muy concreta. Pero esta copa, si se fijan, tiene un borde de oro porque por encima está adornada con oro y con piedras preciosas y semipreciosas que dio una mujer llamada Urraca, aquí ven ustedes la U, la R, la R, la Urraca, hija de Fernando. Es decir, esa famosa Urraca con la que se metían los musulmanes, la Urraca de Zamora, la hija de Fernando I, esa mujer tan inteligente y tan brillante de la que les hablaba, que decidió donar todas sus joyas personales para adornar ¿el qué? Una humilde copa romana rota. La mujer más poderosa probablemente de la Europa de su tiempo. No tiene otro objeto mejor que decorar con sus joyas personales. No tiene otro objeto donde dejar su memoria para el final de los siglos, porque es lo único que tenemos, entre comillas, entiéndanme, firmado por ella, es decir, con el nombre de ella. Más que una vieja copa romana rota. Claro, ¿por qué? Porque esto no es una copa cualquiera. La copa, además, ustedes pensarán que está toda forrada de oro. Y estarán equivocados. La copa de oro viene por aquí. La copa de oro no toca el borde, más que esto que están viendo. Y yo esta pregunta se la he hecho a todos los sacerdotes que me he cruzado, hasta un cardenal, cuando estaba de visita a San Isidoro. Si ustedes tuvieran la copa de Cristo, imagínense la copa sin los adornos, la copa de piedra. ¿Ustedes oficiarían utilizando la copa de Cristo? Y les garantizo que el 100% de todos los clérigos que yo he preguntado me han dicho bajo ningún concepto. Porque ¿cómo me voy a atrever yo a poner los labios donde los puso el Señor? Esa es la respuesta unánime de todos. ¿Cómo soluciona uno esto? Convirtiendo el cáliz en un cáliz con relicario. Es decir, la copa bendice la copa de oro, que es donde se oficia. Por lo tanto, hemos salvado el escollo. Es un cáliz utilizable. Hay otras copas que también pretenden serlo, que como ven no lo tienen.
De hecho, hay una que hasta se llegó a forrar, cosa que es muy divertida. ¿Saben en qué fecha? En el 2014. Antes no, qué casualidad. Bueno, esta es la esquisla que les decía, y aquí pueden ver, esto que ven así un poco cochambroso, les garantizo que es oro por la parte de atrás. Como ven, no pega, sino que está evitando el contacto. El viaje comienza en Jerusalén, en el Santo Sepulcro, donde se custodiaba esta copa, porque es de donde nos dicen los documentos musulmanes que parte el envío. Nosotros empezamos a mirar todos los textos de la patrística y todos los textos de los peregrinos. Cuando digo todos, es todos. Los historiadores somos obsesivos. Cogemos la A y acabamos en la Z. No nos dejamos por el medio. Vimos hasta la guía armenia, leímos todo la vida y lo por haber, al peregrino de Piacenza, lo que ustedes quieran, pidan por la boca. Lo eliminamos todo. Y claro, nos encontramos que en las descripciones que se hacen del Santo Sepulcro desde el siglo IV y desde el siglo V sobre todo, pues nos hablan de que en el Santo Sepulcro hay una capilla que se llama la exedra del Santo Cáliz. Por lo tanto, lo que se venera como cáliz de Cristo en Jerusalén, en el Santo Sepulcro, se venera desde que Constantino construye la basílica y el inicio del cristianismo como religión oficial, o sea, es el año 400, números redondos, ¿no? Desde que fue con Teodosio I. Pero las primeras descripciones nos indican que en el patio de la basílica hay un cuarto donde guardan la madera de la cruz, la famosa Veracruz, que se perdió fruto de la torpeza en la Tercera Cruzada, y también dicen que tiene la copa de onix con la que bendijo en la mesa. La copa de onix, nos dan el material. Es el mismo material que la copa de león. Pero aquí lo tienen ustedes según una crónica del siglo V. Pero es que si quieren ver ustedes códices medievales, les puedo poner hasta que nos aburramos. En estos códices medievales se ve Exedra cum calicem Domini. Gólgota, Iglesia, la Rotunda, es decir, está ahí. Pero es que tenemos más ejemplos, por ejemplo, de Adamnam, que es abad de Iona. Iona es un pequeño monasterio que está en el mundo anglosajón, que en esta época es como decir en lo más alejado de la periferia. Bueno, pues hasta en lo más alejado de la periferia de Europa se sabía que el cáliz de Cristo estaba en Jerusalén, en el Santo Sepulcro, en una capilla propia. Aquí lo tienen también, Exedra cum calicem Domini. Más ejemplos, Exedra cum calicem Domini. Esto es una adaptación que yo les hago porque a veces se ve un poquito mejor en moderno y no tanto en antiguo, ¿no? Exedra cum calicem Domini. No hay ninguna duda. Y aquí tienen ustedes el calicem Domini, donde, como pueden ver, le falta un cacho, una esquirla, y donde pueden ver un golpe en vertical. ¿Lo ven? Es el lugar del impacto que hizo saltar el fragmento. ¿Y qué es esto? Pues esto técnicamente se llama basa murrina. Es un objeto muy típico del mundo romano, del mundo helenístico, muy común, sería vajilla de clase media alta, y nos lleva a algo que también es otro gran error que tenemos, porque como nos han dicho que Jesús era carpintero, que en el fondo es un error de traducción, porque realmente lo que dice la palabra tectón es constructor en madera, es algo ligeramente diferente, y si no ahí tienen séforis para que vean dónde construían con madera. Cuando se habla de la Pascua judía, por alguna razón en Occidente pensamos que como Cristo trabajaba madera, el cáliz, como era humilde, tiene que ser de madera, sin saber que la liturgia judía de la época de Cristo, y Cristo es judío, prohíbe taxativamente el uso de la madera. Por lo tanto, un judío nunca, jamás oficiaría en madera, y tampoco en materiales porosos como la cerámica, aunque fueras el más humilde o el más poderoso de los reyes. ¿En qué oficiaría, por ejemplo, Herodes? En oro y plata. ¿En qué oficiaría la gente más humilde? En cuencos hechos de piedra. Había muchos, han aparecido muchísimos en excavaciones, ¿eh? O sea, esto hay para aburrir. ¿Y en qué lo haría la clase media y la clase media alta? Que es el círculo en el que nos estamos moviendo. Lo harían en basa murrina, que es esto que están ustedes viendo. Pero es que encima, fíjense lo que es la casualidad. Cuando se hizo un documental por el Smithsonian, que es la institución cultural probablemente más importante del mundo, mandaron al arqueólogo, al mejor experto del mundo, precisamente en objetos del siglo I, que se llama Julian Henderson. Y Julian Henderson dijo que esto era una copa del siglo I oriental. Del siglo I.
Pero ¿sabe la tipología de cuándo es? Y luego tenemos autores como Darío del Búfalo, por ejemplo, que lo certifican en estudios muy recientes. ¿Saben de cuándo es? Del año 30 al año 70. Y solo se hicieron en la provincia romana de Palestina y en la zona de Siria actual. Así que tenemos un cuenco del siglo I, del año 30 al 70, de la zona de los santos lugares, que desde el año 400 está en el Santo Sepulcro, que en el siglo XI viene a León, gracias al emir de Denia, y que ahora forma parte del cáliz de Doña Urraca. Esto es lo que nosotros tenemos en León. Creo que es para sacar bastante pecho. Sobre todo, porque todo lo que yo les he dicho, estos son vasos del Qumran, para que vean ustedes un poco la forma, pues son vasos de beber agua, y de alimentos normales. Esta es la forma. Sobre todo porque además tenemos otro dato que a veces pasa desapercibido, y ya caminamos un poco más hacia el final de la exposición, por si quieren ustedes hacer preguntas. Miren, en la Edad Media, pero ¿qué digo en la Edad Media? Hasta 1900 o 1930, ¿cuánta gente estudiaba carrera? Si las mujeres llevamos en la universidad 120 años, 130 si somos generosos, porque hubo un intento con Luisa de Medrano en Salamanca, la mujer más inteligente que vieron algunos sabios como Leo Antonio de Nebrija, padre del castellano, y a la pobre la dejaron un año. ¿Cuánta gente estudiaba? ¿Cuánta gente estaba alfabetizada en la Guerra Civil Española? Poquísimos. Pues piensen en el siglo XI, ¿cuánta gente sabía leer y escribir? Los curas, los reyes y poco más. ¿Cómo entraba la información? Sermones, arquitectura, escultura y pintura. Y a nivel popular, los romances y los cantares de gesta. No hay más. Y luego las crónicas que pasan y que evidentemente las escribe quien las escribe, ¿no? Claro, si yo quiero dejar un mensaje para los siglos, una forma extraordinaria es dejarlo en el lugar donde van a ser enterrados mis restos mortales, que es el Panteón de San Isidoro. Esto se hace en tiempos de Doña Urraca, la del cáliz. Doña Urraca, mujer rica y poderosa, encarga a los mejores pintores. Mi amigo Ortega está haciendo un maravilloso estudio, que ya verán ustedes que va a ser punterísimo, sobre lo que es la pintura del románico y sobre todo en San Isidoro, que va a dar un bombazo, pues trae a los mejores pintores del momento. ¿Por qué? Porque te los puedes pagar. ¿Qué se lleva Francisco I